Estamos listos por acá, cámara lista, todo listo. Luces, luces tenemos muchísima luz, ojalá puedan ver. Pero bueno, hoy bienvenidos a la nueva serie Libres, comenzando serie el día de hoy, Libres, un nuevo tema. Está basado en el libro de Éxodo. Vamos a explorar el libro de Éxodo, vamos a explorar diferentes momentos, situaciones que pasaron. Está súper impactante. Y vamos a buscar relación con situaciones que pasamos nosotros en nuestra vida. Entonces, probablemente te encuentres muchos paralelismos, por ejemplo, con Jesús. Es a propósito, es así. Así es la palabra de Dios. Y mucho de lo que la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento nos refleja a Jesús. Entonces vamos a ver paralelismos con Jesús. Si encuentras por ahí paralelismos con la realidad de Comunidad Vida, en lo que vamos a ver a través de la semana tras semana en este libro, entonces créeme que es a propósito, hay paralelismo porque también somos un pueblo de Dios que Dios nos va a llevar y nos está llevando a lo que Él quiere. Si encuentras paralelismo con tu vida, también. Yo lo que te animo es a que esto que vemos acá trates de dimensionarlo y aplicarlo. Pero hoy vamos a ver el primer mensaje, un mensaje un poco extraño por la temática. Pero bueno, no sé, voy a preguntarles algo. De pronto, yo no sé si les ha pasado que les pasa algo bueno que pareciera no ser tan bueno. O sea, es algo bueno, pero pareciera que la reacción que tiene a tu alrededor no es tan positiva. Te va bien en algo y como que tu alrededor, tu entorno no se lo toma tan bien. Así pasa a veces, ¿no? Hay envidia, bueno. El pueblo de Israel, de quien vamos a estar hablando, fue un pueblo muy bendecido. Y el mensaje de hoy va en torno a ese tema, porque así comienza el libro de Éxodo. El mensaje de hoy se llama Libre, semana 1, pagando el precio de una promesa cumplida. ¿Por qué tendríamos que pagar el precio? ¿Por qué tendríamos que sentir cierta frustración por una promesa que Dios cumplió? Sí, pero ya les voy a explicar, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar. Antes de leer el libro, quiero contextualizarlos para los que a lo mejor no han estudiado mucho la Biblia o no conocen tanto. El libro de Éxodo, en el cual nos vamos a basar aquí, el libro de Éxodo es al inicio de la historia del pueblo de Israel. Está en un momento muy particular en el cual esta familia de Israel entró a Egipto por un tema de una sequía, de una hambruna. Entraron ahí como familia, pero ya llevan muchos años y en ese punto han crecido y digamos que se han enraizado en ese lugar, en Egipto. Entonces la familia de Israel lleva años ahí en Egipto, ahí están, y pues ese es el contexto en el que estamos. A partir de ahí vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, pero antes le voy a pedir que por favor me acompañen. Vamos a orar para que Dios nos guíe, nos ilumine y que me guíe a mí lo que voy a decir hoy. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por Comunidad Vida, por estas personas hermosas que vienen semana tras semana. Gracias por este lugar precioso que has tocado corazón de personas para que nos lo faciliten. Gracias por la vida, por la oportunidad de poder estar hoy aquí hablando de tu palabra, Señor. Ayúdanos no solo a escuchar con atención, sino a asimilar, a comprender, y no solo eso, sino a practicarlo, a vivirlo y a compartirlo, Señor, y que esta palabra se convierta en vida en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, y te pedimos que no sea yo, que no sean mis palabras ni mis conclusiones, que seas tú el que hables hoy a través de este instrumento tuyo. Gracias, Señor, por estas oportunidades, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, Libre, semana 1, pagando el precio de una promesa cumplida. Ok, listo. Éxodo capítulo 1, versículo 1. Si tienes una Biblia, ya sea física, en el celular, en tu iPad, la puedes usar, o si no, aquí también va a aparecer. Lo que pasa es que probablemente por la luz no se vea tanto, pero como quiera yo voy a leer para ustedes, nueva traducción viviente, que va a ser muy fácil de entender para todos. Dice Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, paréntesis. Dios le cambió el nombre un día a este señor, se llamaba Jacob, y un día le dijo, te vas a llamar Israel. Otro día hablamos más de esa historia. Cierro paréntesis, dice, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón,
Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Si te suenan esos nombres de algún lado, es que son las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Paréntesis, José fue una celebridad en Egipto, porque Dios lo guió para interpretar el sueño que tuvo el faraón en su tiempo. El rey de Egipto tuvo un sueño que le anticipaba una sequía. Dios le reveló a José el significado de ese sueño, y no solo le reveló eso, sino el procedimiento que tenía que tomar para que esa sequía no acabara con el pueblo de Egipto. Entonces, José fue nombrado el segundo a bordo en todo el reino de Egipto y fue una celebridad, fue alguien súper admirado, alguien que tenía mucha autoridad. Solo el faraón era superior a él en autoridad en Egipto. Ese es José. Pero pasaron los años y vean, algo que pasa siempre en la vida, amigos, es que la realidad es que a ti y a mí algún día nos van a olvidar. O sea, considerémoslo, ¿no? A veces hacemos muchas cosas y forjamos mucho y nos aferramos mucho a esta vida, pero créeme que tarde o temprano alguien nos va a olvidar, aunque seamos una celebridad, como el caso de José. Y José, a pesar de que fue alguien muy honorable en Egipto, pues esa generación llegó a su fin. Versículo 7 dice: pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Quiero parar ahí para que pongamos atención a este detalle. Esto que aparece ahí, que esta gente se multiplicó y no solo se hicieron muchos, sino que se hicieron poderosos. Imagínatelo, no nos describe tanto, pero a lo mejor tenían dinero, tenían poder político, tenían poder de muchas áreas. Dice que eran sumamente poderosos, se multiplicaron, fueron sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. ¿Por qué esta gente se volvió tan poderosa? Esta gente tenía la bendición de Dios. Muchos años atrás hubo un hombre llamado Abraham. Probablemente has escuchado su historia, pero aunque no lo hayas escuchado, déjame decirte que Abraham fue alguien que tuvo mucha fe en Dios. Tuvo tanta fe que dice la Biblia que Dios lo consideró como alguien justo debido a la fe que tenía. Bueno, el tema con Abraham es que un día Dios le prometió que de él iba a ser una nación muy grande y que iba a tener muchos descendientes que no se iban a poder contar, y que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por él, por su descendencia. Bueno, esta gente son los descendientes directos de Abraham. ¿Y cómo están? Súper bendecidos. Están en otro país, en otro lugar, y les va re bien, y dice que son sumamente poderosos. Esa bendición no llegó de la noche a la mañana. Realmente pasaron siglos desde que Dios le dio la bendición a Abraham hasta que se cumplió. Vamos a leer esa bendición simplemente como una referencia. Está en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6 y otros pasajes más donde aparece, pero voy a leer este para usted. Dice: entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Esta familia descendiente de Abraham ha llegado a Egipto y ha pasado por mucho, ha pasado por infinidad de cosas. De hecho, hace unos años aquí en Comunidad Vida tuvimos una serie sobre José y conocimos un poco más de cerca a esta familia. Pasó por mucho, pero ahora están en otro lugar y les va re bien. Sin embargo, no todo en la historia va a ser color de rosa. Hasta ahora lo que vemos, sí, es Dios cumpliendo una promesa. Dios dijo que los iba a multiplicar, ahí están, son un montón. Que los iba a bendecir, dice que son muy poderosos en la tierra. Entonces son gente muy bendecida y son un montón. Dios está cumpliendo su promesa. Pero entonces empezaron a pasar algunas cosas que nos van a sonar muy familiares. Vamos a ir, dice: cuando tienes la bendición de Dios, te vuelves fuerte. Cuando tienes la bendición de Dios, puedes hacer cosas que bajo otras circunstancias no podrías hacer. Cuando tienes la bendición de Dios, de pronto puedes hablar lo que antes no podías hablar. Empiezas a ver cosas buenas ocurriendo a tu alrededor. Eso está muy chido.
Él hace que seas poderoso, Él puede hacer que seas relevante, Él puede darte una voz en medio de tu generación, en medio de tu gente, de tu familia, que la gente te respete. Y todo eso es bueno. Sin embargo, y como les decía al principio del mensaje, no necesariamente todo tu entorno va a estar feliz y satisfecho con eso. Muy probablemente haya gente a tu alrededor que que se sienta incómodo o incómoda por esa bendición. Siempre habrá quien te vea como una amenaza. Siempre habrá alguien que te vea con recelo. Siempre habrá alguien celoso de lo que tú estás logrando. Siempre habrá alguien envidioso de lo que tú estás alcanzando, de tu familia, de tu éxito, de que tienes paz a pesar de que no tienes mucho y te ven con paz. Créeme, aunque no tengas nada, si hay personas que si te ven con paz, no teniendo nada, van a envidiarte. O sea, siempre la bendición de Dios en tu vida va a despertar de pronto el recelo, la envidia y el miedo de personas a tu alrededor. Y no solo personas, espiritualmente hablando. Cuando eres bendecido por Dios, eres bendecido y vas a impactar a tu alrededor, pero siempre espiritualmente hablando vas a ser visto como una amenaza. Y aquí viene precisamente esto que les digo. Versículo 8 dice: tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Siempre va a haber gente que te quiera desacreditar. Siempre va a haber gente que te venga a restregar tu pasado, algo malo que hiciste, una mala decisión, una mala época, una época oscura, una época en la que no estabas buscando ciertamente a Dios, en la que a lo mejor no eras un ejemplo. Y siempre va a haber alguien que te lo va a venir a restregar. O siempre va a haber alguien que va a venir a desacreditar lo que haces. Ay, ¿tú qué sabes? Tú eres muy joven, o tú eres muy viejo, o tú no tienes nada, o tú qué me vas a decir si tienes mucho y no has sufrido. Siempre alguien a tu alrededor va a querer desacreditar lo que Dios puede hacer a través de ti. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque la verdad es que nos enfrentamos a estas cosas en el mundo, nos llenan de frustración y a veces no sabemos qué hacer y hasta pensamos que Dios está descuidándonos y que a Dios no le importa y que por qué me llama a servirle y luego nadie me pela y luego a todos les caigo mal y a todos les choco. Espéralo. Así funciona. Y este faraón, de alguna u otra manera, no entiendo si no leyó nunca sus libros de historia o qué, pero dice que no conoció nada de José. Básicamente está desacreditando todo el buen historial que tenía el pueblo de Israel. ¿Sí están conmigo? ¿Sí me siguen? ¿Sí? Ok. Siempre va a haber gente que te desacredite. Siempre va a haber gente que dude de tu cambio. Siempre va a haber gente que dude de si tú estás realmente haciendo algo por agradarle a Dios o no. Siempre va a haber gente que dude de tus intenciones. Siempre va a haber gente que dude de tu conversión, de tu entrega a Dios. Siempre va a haber gente que dude de tu identidad como hijo de Dios y que te ponga a ti a dudarlo. No obstante, y a pesar de todo, sabemos que Dios nos ha bendecido. Muy bien, qué bien estar seguros que Dios nos ha bendecido. Pero hay otro problema. Vamos a hablar de varios problemas hoy. ¿Qué pasa cuando de pronto el tiempo no está a nuestro favor? Y vean aquí el ejemplo. Dios le dio esa bendición a Abraham. Y si nos metiéramos un poquito más en la historia de Abraham, realmente Abraham no fue así como alguien que tuvo muchos hijos. Tuvo a Isaac y tuvo otro hijo por ahí, a Ismael, pero no fue un hombre lleno de hijos. Él no vio esto. O sea, esto está pasando siglos después de él. Hay un factor que tampoco juega a veces a nuestro favor y es el tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo. A lo mejor tú crees en la bendición que Dios te dio, crees en el llamado que Dios te dio, crees en lo que puedes hacer y Dios te está animando a hacer cosas por Él, pero sientes que no pasa nada. A lo mejor tú has creído en lo que Dios puede hacer a través de Comunidad Vida y has venido y ya llevas unos meses, unas semanas o unos par de años aquí con nosotros y dices, está bien chido, pero no entiendo por qué todavía no pasa nada. Y la realidad es que no es la primera vez que algo así pasa. Muchas veces Dios bendice, Dios da el norte y después queda ahí todo congelado. No sabemos por qué, pero el tiempo, como nosotros estamos sujetos al tiempo, a veces no juega a nuestro favor. Pero bueno, como les decía, siempre va a haber gente que te vea como una amenaza. Vamos a continuar, versículo 9. Dice, el rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose.
Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzosos. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Aquí es donde nos vamos a meter así a profundizar. El pueblo de Israel está bendecido por Dios, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Siempre que Dios te bendice, te va a bendecir para causar un impacto positivo en personas a tu alrededor, en tu familia, en tus amigos, en tu comunidad, en la ciudad, en Orizaba, en el estado, no sé. Hay bendiciones a grandes escalas, ¿no? Hasta para el país, ¿no? Puede que Dios te convierta en alguien que marque un antes y un después para toda la República Mexicana, no sé. Pero siempre va a haber una oposición física que simplemente es el reflejo de una oposición espiritual. Cualquier cosa buena que Dios quiera hacer con las personas, espiritualmente va a ser rechazado. Y aquí vamos a ver, ¿a qué me refiero con espiritualmente? Hay un reino espiritual que es 100% real. Dios, sus ángeles están a nuestro favor, pero también está Satanás y sus demonios y están en nuestra contra. Ok, Satanás no es omnipresente, por eso yo casi nunca lo menciono, porque tendríamos que imaginarnos que Satanás está ahí molestando a cada uno. O sea, no puede hacer eso. Satanás no es Dios, él no es omnipresente, pero tiene todo un equipo bastante grande y poderoso que por supuesto que está buscando la desgracia del mundo. Tenemos que entender esto. Yo siempre se los digo y recuerden, Satanás, los demonios, no es como que vénganse con nosotros porque aquí la fiesta está más chida. Ellos no nos quieren, no hay ninguna fiesta, no hay nada chido en seguir a Satanás. No hay nada chido en el mundo espiritual, en la parte oscura o malvada del mundo espiritual. No hay nada chido en el ocultismo, en la brujería. No hay nada bueno con Satanás nunca. No es que de este lado te diviertes y del otro lado no. Es de este lado te desgracia la vida. El propósito de Satanás, según Jesús, es robar, matar y destruir a los seres humanos, a los seguidores de Jesús, a la humanidad de por sí. Él nos detesta, Él no quiere que la gente se salve y ese es el trabajo de Satanás. Entonces, si la bendición de Dios va a provocar algo bueno a tu alrededor, por supuesto que va a haber oposición para que eso no pase, ¿vale? Entonces, eso es lo que está pasando ahí. El faraón viene y dice, ¿saben qué? Esta gente ya son muchos, ya son muy poderosos. Nada que un día estos se nos ponen en contra y quedamos fritos todos. Así que ideó un plan y los esclavizaron. Y quiero llegar a ese punto, amigos. Por eso es que hay tantos cristianos esclavizados, inútiles, estériles, frustrados y que no representan ninguna diferencia en el mundo al que pertenece. Y esto no es un mensaje en el cual yo le estoy tirando pedradas a la iglesia, jamás. Ustedes saben que yo no soy así. Esto es una llamada de atención para todos nosotros y va más allá que una llamada de atención. Si tú incluso te has planteado, dices, mira, yo he querido echarle ganas en las cosas de Dios, pero nomás me propongo a leer la Biblia y luego me da flojera y ya lo dejo. O me pongo a orar y no sé, no me dan ganas, no me fluye. Me propongo venir a la iglesia y no me propongo hablarle a alguien de la palabra de Dios y no me sale nada o no se da la oportunidad y te sientes estéril espiritualmente. Si tu vida antes de Cristo y con Cristo es muy igual, si tu vida como seguidor de Jesús no tiene ninguna diferencia, si tú no estás causando ningún impacto en ningún lugar y probablemente la mayoría de tu tiempo se gasta y se desgasta en situaciones que no tienen nada que ver con el reino de los cielos, con seguir a Jesús y con hablar de la palabra de Dios, entonces probablemente tú seas un esclavo. Así es como funcionan las cosas en el mundo espiritual. El reino espiritual dice, mira, estos cuates están bendecidos por Dios, esto no está chido, vamos a tener que hacer algo, ¡pum!, vamos a esclavizarlos. Entonces Dios dice, no, jamás, Dios no permita, yo no soy un esclavo de Satanás. Perfectamente puedes ser un esclavo de Satanás y ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque puedes estar sirviéndole a Él, haciendo cosas para Él. Vean lo que los hicieron, dice, los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés.
O sea, ellos estaban construyendo, vamos a agarrar la analogía. Ellos, el pueblo de Dios, bendecido por Dios, estaba ayudando a construir el imperio del enemigo. ¿Te puede pasar a ti? Pues, por supuesto, perfectamente podríamos estar bien distraídos construyendo el imperio de nuestro enemigo aquí en la tierra. Y mira, no hace falta o sea, no estoy hablando de que a lo mejor tú te fuiste y te metiste con gente mala y les estás ayudando. No necesariamente, a veces no es tan obvio. Cuando tú mismo en tu vida espiritual estás disminuido, cuando no tienes una vida de oración, de crecimiento, cuando no te inspira, cuando no adoras, cuando no alabas, cuando la gente a tu alrededor ni siquiera se ha enterado de que eres un seguidor de Jesús, cuando nunca le has hablado a nadie, cuando nunca le has compartido a nadie lo que Dios ha hecho en tu vida y no te animas y te callas, probablemente no solo no estás ayudando a construir el reino de Dios, sino que estás ayudando a construir el otro reino. Cuando la mayoría de nuestro tiempo está dedicado a redes sociales, a plataformas digitales, y te la pasas todo el tiempo viendo series y viendo películas, y sabes qué es lo que pasa con la farándula y con aquel cantante y con el otro, y quién vino y quién va a venir y quién se casó con quién y quién se dejó de quién, y esa es tu vida. No hace falta que sean cosas muy satánicas, todo eso no es nada malo, pero ahí estás absorto, completamente infértil y sin ser un peligro, completamente cancelado y anulado, sin ser un peligro en el mundo espiritual. No estás causando ningún impacto. Por lo tanto, el trabajo del enemigo está hecho ahí. Por eso es que hay tantos cristianos esclavos. ¿Saben? Y yo, mientras escribía esto, no les voy a mentir, porque muchos pastores dicen, eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias. No, yo les voy a decir lo contrario, eso pasa aquí. La realidad es que yo hablo con muchos de ustedes. ¿Puedo ser bien honesto? ¿Puedo abrir mi corazón y decirle así, la neta, así como es, no? Sí, bueno. Yo hablo con muchos de ustedes y yo los escucho y veo la sinceridad en sus palabras, escucho y siento y entiendo la sinceridad de cada uno de ustedes. Cuando me dicen, Dios me cambió la vida, yo vine a Comunidad Vida, Dios me cambió la vida, ahora veo las cosas diferente, ahora Dios me habla y me siento parte y está bien padre, pero después, y honestamente esto es lo que yo a veces veo, ¿no? Después no pasa nada. Hacemos grupos pequeños, nadie viene. Domingo, venimos de domingo por medio, cada 3 domingos. Hacemos alguna otra actividad, nadie apoya. Decimos, ¿quién quiere ayudar tal cosa? Nadie se apunta. ¿Quién quiere venir temprano a armar? Nadie se apunta. Si les pregunto cuántos leen la Biblia todos los días, y la realidad es que con sondeos que hago de pronto preguntándoles uno a uno, es muy escaso. Si les pregunto cuántos oran, sí, mi hermano, es que me cuesta, pero ahí están batallando. ¿A qué voy con esto? Yo no dudo que Dios les haya cambiado la vida y que les haya inspirado y fortalecido aquí, pero tampoco dudo que hay una lucha en muchas personas aquí, lo cual les impide avanzar y ser de verdad la iglesia que puede causar un cambio aquí. Por lo tanto, estamos aquí chiquititos y la realidad es que podemos seguirnos reuniendo aquí otros 20 años y no pasa nada en Orizaba. Muy lindos todos, nos saludamos, es muy chido el ambiente y nos vamos a la casa y todo sigue exactamente igual. La gente a tu alrededor no está convirtiéndose en seguidora de Jesús. La gente en tu trabajo, tu familia, no hay un impacto. Comunidad Vida es solo un grupo de gente muy linda que se ve los domingos ahí, canta muy bonito y se van para la casa. Eso puede seguir así por años y años, mientras tú y yo no entendamos que todo esto es porque estamos siendo esclavos de Satanás y no soltemos esas cadenas. Somos cristianos esclavos, esclavos de las redes, esclavos del pecado, esclavos del trabajo, esclavos del horario, esclavos de un mundo lleno de promesas pero que no da nada, lleno de ilusiones. Y solo analiza cómo inviertes tu tiempo, cuánto de tu tiempo es dedicado a aprender más de la palabra de Dios en tu día a día, de lunes a viernes, por ejemplo, o de lunes a sábado. ¿Cuánto de tu tiempo está en aprender algo nuevo de la palabra de Dios? ¿Cuánto de tu tiempo está en fortalecer tu espíritu, en orar por otra gente que ni conoces o incluso por tus enemigos? ¿Cuánto de tu tiempo dedicas para cambiar aspectos de tu vida que sabes
que no te ayudan en nada y ahí los dejas, y ahí los dejas, y ahí los dejas, y ahí los dejas. Somos a veces cristianos que no servimos al mundo, que respondemos a nuestros intereses o a veces a los intereses de Satanás y que incluso ayudamos a construir su reino. Y te pregunto, ¿ayudas a construir el reino de Satanás? ¿Cómo podrías estar ayudando a construir el reino de Satanás? Porque mira, mira de lo que somos capaces, dice el versículo 10, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Estamos hechos para ser libres, familia. Estamos hechos para ser muy fuertes. Y la mejor manera es hacernos creer que somos poquitos y que lo que hacemos es todo lo que podemos hacer. Y ahí estamos re bien y ahí no somos una amenaza. Somos como un grupo de hormiguitas que pasan ahí por la casa y ni las pelas, ni les echas veneno, ¿no? Ahí las dejas. Ves las hormiguitas y dices, estos no hacen nada. Fueran unas ratas o algo te espanta, ¿no? Pero las hormiguitas ahí pasan. Y a veces eso somos, intrascendentes. Abre los ojos, amigos. Hay una clara analogía del reino espiritual. Aquí hay una información muy valiosa. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el faraón se puso a esclavizar al pueblo de Israel? ¿Por qué? Eran una amenaza. En otras palabras, ¿les tenía miedo? Sí. Si Satanás, y de verdad no me gusta mucho hablar de Satanás, si el mundo espiritual, Satanás y sus demonios y todo lo que opera aquí, que no vemos, pero que es real, nos mantiene esclavizado, hasta te podría decir, es algo bueno. ¿Por qué? Porque significa que tú y yo somos una amenaza. Si no, ahí nos dejaría crecer y hacer lo que quisiéramos. Pero si nos mantiene esclavizados significa que somos una amenaza. Satanás nos tiene miedo. Nos tiene miedo. Te tiene miedo a ti, me tiene miedo a mí. Nos tiene miedo que como comunidad, como familia, empecemos a traer gente que está esclavizada y los traigamos a la luz. A traer gente que está en las tinieblas y los traigamos a la esperanza de Cristo. A ser libres, a conocer la verdad, a conocer a Jesús. Él tiene miedo de perder la batalla. Aquí en Orizaba, no nos vayamos muy lejos, aquí en Orizaba. Por lo tanto, nos tienen disminuidos y así, chiquititos, sin podernos mover y sin hacer gran cosa y sin causar gran impacto. Y no solo a nivel iglesia, en tu vida particular. Si te analizas y dices, no, de pronto sí, yo soy un cristiano, soy cristiano, yo sigo a Jesús, yo he determinado seguir a Jesús, pero la verdad soy improductivo. No sé hace cuánto fue la última vez que traje a alguien y le hablé de Jesús. No sé cuándo fue la última vez que me puse las pilas a orar. No fue cuándo la última vez que yo empecé a hacer cosas por la obra de Dios. No sé. Y si estás en esa posición, tómalo como una buena noticia. Estás esclavizado porque eres una amenaza. Si tu vida espiritual es reseca, insípida, rutinaria, sin emoción, sin pasión, si solo consiste en venir de vez en cuando a la iglesia, probablemente es porque el reino de las tinieblas te ve como una amenaza. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Decir, bueno, ni modo, pues ¿qué se puede hacer, no? Y ya. ¿Qué podemos hacer? A ver, amigos, propongan, ¿qué podemos hacer? Ajá, hay que sacudirse eso. Por eso esta serie, por eso esta es la introducción a la serie, ¿vale? ¿Sí? Hay que sacudirse esas cadenas. Esta serie nos va a contar la historia de cómo el pueblo de Israel pasó a ser un pueblo de esclavos a un pueblo libre. Y por eso estamos metiéndonos aquí. Vamos a pasar de ser esclavos a ser libres. Vamos a pasar de ser gente que no causa ningún impacto y que estamos atados de manos y pies a ser gente que causa un impacto y que cambia vidas aquí en Orizaba. Pero abre los ojos. Cualquier cosa, aunque no sea mala, cualquier cosa que impida que seas un guerrero, que desestabilice el reino de las tinieblas, que te muestre como una amenaza, es porque precisamente eres una amenaza. Y esto es parte del precio que pagas por tener la bendición de Dios. ¿Y sabes qué? Tienes la bendición de Dios. Y me vas a decir, ¿y tú cómo sabes que yo tengo la bendición de Dios? Bueno, si tú has puesto tu fe en Jesús, si has creído que Jesús es el Hijo de Dios, y si has puesto tu fe en Jesús, déjame decirte que entonces tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes todos los derechos de hijo de Dios, y sí, eres bendecido por Dios.
Yo no sé, veo a algunas personas que están muy confiadas, muy afirmando eso. ¿Tú eres bendecido eres un hijo de Dios? ¿Has puesto tu fe en Jesús? ¿Has confiado en Jesús para que Él te salve? ¿Y has creído que Él es el Hijo de Dios? ¿Eres bendecido entonces por Dios? Sí, Dios ha puesto en ti su bendición. Eres una potencial amenaza. Esto es real, amigos. Esto no es un invento acá. Esto es real. Esto es lo que está pasando hoy en día, 2026, aquí, febrero, Orizaba, febrero 2026. Eres una amenaza real que ha sido bendecido por Dios, que Dios te ha llamado para causar un impacto aquí y que perfectamente puedes empezar a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Tiene la bendición de haber sido adoptado como su hijo, de haber sido llamado por Él, la bendición de haber sido sacado de las tinieblas a la luz. Probablemente tu historia misma te lo revele. Tú dices, antes yo estaba aquí, ahora estoy aquí. Antes no era nadie, ahora soy algo en Cristo. Antes yo era despreciado, ahora entiendo que tengo un valor. Antes yo estaba perdido, mi vida no tenía un sentido y ahora sí, Dios te bendijo. Y por supuesto que esta bendición va a causar incomodidad a tu alrededor. Está bien. Así funciona siempre, pero entonces no te conformes con ser un esclavo, bendecido pero esclavo, ¿ok? No nos vamos a conformar. A partir de hoy vamos a ver qué es lo que sigue para ser libres. Mira lo que dice el versículo 12. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Ojalá eso nos pase. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo, y además eran crueles con sus exigencias. ¿En qué te distrae el mundo? ¿Cuáles son tus ladrillos? Piénsalo, no me tienes que contestar, pero piénsalo. ¿Cuál es tu hacer ladrillos? ¿Sí entendemos toda la analogía? Ahí estamos haciendo ladrillos. No es lo que deberíamos estar haciendo, pero ahí estamos haciendo ladrillos. ¿Cuáles son tus ladrillos? ¿En qué te distrae? ¿En qué te trata cruelmente? Y sabes, para mí esto es claro, el pecado. El pecado te trata súper cruel. Te invita, te hace sentir bien cuando lo estás haciendo e inmediatamente después te hace sentir como una basura y te desprecia y te hace sentir culpable y menospreciado y que no vales nada y que todo lo que hiciste no tiene sentido y que mejor te alejas de Dios. Eso es el pecado. El pecado te trata con crueldad. Y a veces, en lugar de estar sirviendo a Dios, estamos sirviendo al pecado y ahí estamos haciendo ladrillos. Si ves que hago un paréntesis, si ves que no estamos llegando a tantas conclusiones hoy, ni cuál es el procedimiento, tenme paciencia porque esta serie nos va a llevar un tiempo, ¿vale? Solo esta es la realidad. Puede ser que hoy en día estés gastando tu tiempo haciendo ladrillos para el reino de las tinieblas. El enemigo siempre va a intentar ir un paso adelante que ti, y si te ve con potencial, te va a querer disminuir. Además debes saber que el mundo va a ser cruel contigo. No contento con tenerte esclavizado, te van a querer desmoralizar y te van a decir lo que tú eres no vale de nada, la supuesta bendición que tú tienes, eso es mentira, no lo creas, no lo hagas, no sigas, tú no eres quien crees que eres. Eso no es cierto. Esta gente lo que hacen los domingos aquí es una tontera. Ahorita se les va a pasar, ahorita se te va a pasar el encanto con ese famoso pastor, o ahorita se te va a pasar el encanto con esos supuestos cristianos que se reúnen en el café. Te van a decir esas cosas. ¿Sabes qué? Te van a querer desmoralizar, te van a querer hacer creer que lo que estás haciendo aquí no tiene ningún sentido. Pero sabes, hay una contraparte. Está Jesús y mira, te tengo una súper buena noticia. En una sola frase de Jesús, todo ese argumento se viene abajo. Porque también habla de un yugo y habla de ser esclavos de algo. Pero mira Jesús, la contraparte. Mateo 11, 28 al 30. Luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Para un momentito ahí. Esta gente, el pueblo de Israel, estaban cansados porque no solo trabajaban, es que eran esclavos. Su trabajo era pesado, era feo, era desgastante. Y sabes, cuando estás siendo esclavo del reino de las tinieblas, eso te mantiene no solo disminuido en tu potencial, te mantiene desgastado, cansado y frustradísimo. Y Jesús dice: ¿sabes qué? Si estás así, cansado, frustrado, desgastado, desanimado, desinspirado, vénganse conmigo. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso.
Pónganse mi yugo. ¿Ves? Estamos hablando de un yugo. Dice, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. ¿Cuántos llevan una carga muy pesada y se frustran? Espero no ser solo yo. ¿Cuántos llevamos cargas pesadas? Y no estoy hablando buenas. Cargas de estrés, de preocupaciones, de angustias, de ansiedad, de culpas. ¿Sí? ¿Somos varios? Probablemente. Jesús dice, ¿sabes qué? Está bien, no tienes que andar cargando eso ya. Vente conmigo. Si estás cansado, aquí descansas. Y yo te doy un yugo que es fácil de llevar. Puedes decidir ser esclavo del pecado o puedes decidir ser esclavo de Cristo. El pecado te trata de una forma miserable y cruel. Cristo te trata con amor y con bondad. El yugo del pecado es imposible de llevar y te mata. El yugo de Cristo es fácil de llevar y te lleva a la vida eterna. ¿Qué escoges? Qué interesante, ¿verdad? Porque también hablamos de un yugo. Y mira el contraste de la crueldad contra el amor. ¿Necesitas descanso para tu alma? Ven a Jesús. Aunque hayas venido ya antes, aunque tú dices, bueno, yo ya tomé la decisión de seguir a Jesús, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Probablemente en el camino te vas alejando. Algo que nos pasa a los seguidores de Jesús es que conforme vamos caminando, siempre nuestra naturaleza es irnos desviando. Cuando nos damos cuenta, Jesús está por allá y nosotros ya andamos por allá. Necesitamos retomar el camino a cada ratito. Por eso es importante estos momentos, domingos, jueves, para estar retomando el camino. El miércoles que nos vamos a ver, necesitamos retomar el camino. Pero también necesitamos descansar. Necesitamos saber que Dios está en control. Necesitamos saber que Jesús ya ganó la batalla. Y necesitamos saber que su bendición, aunque tarde, va a llegar para nuestras vidas. La bendición de Dios traerá fruto en tu vida. La bendición de Dios es lo mejor que te puede pasar. La bendición de Dios viene por escoger a Jesús. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Te da un derecho que nadie en la antigüedad imaginó tener. Ser tú llamado hijo de Dios. Un hijo de Dios no tiene límites en lo que puede hacer. Un hijo de Dios no tiene límites en el impacto que puede causar en la comunidad. Te doy un ejemplo. Antes de Cristo, después de Cristo, el Hijo de Dios. Por supuesto que puede usarte a ti también para marcar el mundo de una manera que tú ni siquiera te imaginas. Por supuesto que hay un potencial en ti enorme y no quiero simplemente inspirarte motivacionalmente. Esto es la palabra de Dios. El pueblo de Israel estaba bendecido y podía lograr grandes cosas, pero estaba esclavizado. No se van a quedar así. Pero no olvides eso, no olvides que la bendición de Dios siempre va a generar oposición en tu vida y alrededor de tu vida. No te espantes, esto es para que te prepares. Sin embargo, te advierto y te animo a que vayas a tu casa y que analices qué cosas a tu alrededor te mantienen esclavo, improductivo y sin resultados en tu vida. ¿Para qué? Para que te despiertes, para que te sacudas las cadenas y digas, ¿sabes qué, Dios? Gracias por revelarme esto. Yo no quiero gastar mi tiempo en estas tonterías que gasto el tiempo que podría estar usando para hacerte útil a ti. Es momento, comunidad vida, es momento que nos hartemos de ser esclavos de cualquier cosa y nos dediquemos a seguir a Cristo. Es momento de causar un impacto en este lugar de verdad, uno real. Es momento de hacer cosas, de salir de nuestra zona de confort. Sí, nos va a costar, va a ser incómodo, pero es momento de empezar a actuar y de ser libres. Así que prepárate para ser libres, porque Cristo nos hizo libres. La palabra de Dios dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Cristo nos quiere libres para servirle a Él con todo el potencial que Él ha puesto en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Y gracias porque nos hablas directamente, Dios. Tú sabes que este mensaje, esta serie de mensajes no fue planeada ni en este mes, ni en estas semanas, pero estoy seguro que se empieza a aplicar y a validar directamente, dadas las situaciones que estamos viviendo como individuos y como iglesia. Y te pido que por favor
nos ayudes a tomar los pasos necesarios para ser libres. Para ser libres, para servirte, para seguirte, para mostrarle al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de donde estábamos ahogados en las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Para sacar de la esclavitud, de la frustración, de la miseria, de la tristeza a la gente que está ahí esclava del pecado. Y nos has llamado para llevarlos y mostrarles la esperanza eterna de Cristo. Pero te pido que nos ayudes, Señor, para acercarnos a ti y para caminar contigo. Y para soltar esas cadenas que nos atan y nos mantienen inútiles, estériles. Confiamos en ti. Confiamos en tu palabra y confiamos en tu obra, Señor. Ayúdanos y permítenos ver esa libertad muy pronto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.